Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta Alejandra Trujillo en De Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 19 de febrero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. A propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, sin duda alguna nos toca hablar la mañana de hoy en torno a las sanciones aprobadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra la rusa Rosneft Trading S.A. y su presidente Didier Casimiro, que también es vicepresidente de Rosneft Oil Company, por negociar la venta y transporte de crudo venezolano, tratando de burlar las prohibiciones aprobadas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. El propio Mike Pence, secretario de Estado norteamericano, advertía que las medidas aprobadas ayer cortaban la principal línea de vida de Maduro para evadir las sanciones estadounidenses. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela ofrecía rueda de prensa donde explicaba el alcance y el objetivo. Se trata de una campaña, decía Elliot Abrams, de presión para conseguir el regreso de la democracia a Venezuela. Es un paso significativo. Decía que la OFAC es experta en aquellos que intentan evadir las sanciones. Es claro que el presidente Trump está determinado a ayudar a Venezuela. Rusia intenta salvar su dinero, no ayudar a la democracia en Venezuela. Las sanciones de Estados Unidos son una parte importante de esta campaña por el regreso a la democracia en Venezuela. Nosotros, decía él, seguiremos tratando de persuadir a otros países que apoyan al régimen venezolano para que disminuyan sus actividades. Como es natural, hubo reacción de Rusia, de la propia Rosneft, que decía, bueno, venía a confirmar lo que decía Elliot Abrams, que ellos tenían solo intereses comerciales y no buscaban ningún objetivo político. En Rusia el canciller reaccionó, afirmó que las sanciones alimentan tensiones internacionales y uno de los principales beneficiarios de esta situación, que todavía recibe o recibía, no sé cómo quedarán las cosas, petróleo y gasolina de Venezuela. Cuba, bueno, natural, criticó a Estados Unidos por sancionar a entidades extranjeras que negocian con Venezuela. En el futuro seguramente sabremos los detalles de estos tratos entre Venezuela y Cuba en contra de los intereses de los ciudadanos de nuestro país, entregando petróleo y gasolina para sostener la dictadura cubana. Para hablar acerca de estos temas, saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Milos Alcalá, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, un gusto conversar con usted. Buenos días. Perdón, he equivocado yo. El diputado William Dávila es miembro de la Comisión de Política Exterior. Ayer tomó la palabra en la sesión de la Asamblea donde, expresaron respaldo a las sanciones aprobadas por la comunidad internacional. Diputado William Dávila, por Mérida, dirigente de Acción Democrática, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Mari. Efectivamente, ayer se aprobó un acuerdo de respaldo y agradecimiento a los gobiernos de los países que recibieron al presidente Guaidó, así como también a sus misiones diplomáticas en Venezuela, que han sido hoy día víctimas de ataques verbales feroces de Maduro, por ejemplo, contra el embajador de Francia, el señor Rafael Nadal. Igualmente la línea era portuguesa y también verbalmente pues ha atacado al embajador de Portugal aquí en Venezuela. Así pues de que nosotros ayer ratificamos esa cooperación internacional, apoyamos las medidas que están asumiendo y todo va orientado hacia un objetivo, que se produzcan aquí en Venezuela elecciones realmente libres, transparentes, democráticas, en el sentido pues de que no pueden haber todos esos condicionamientos que ha puesto el régimen con un CNE que ellos controlan y que pretenden hacerlo ahora, designarlo por la vía de omisión legislativa,
O sea, hicimos ayer pues esa sesión porque sí hay que agradecerle al puesto gobierno que han estado pendientes de la migración venezolana, de crear pues programas y al mismo tiempo la cooperación con las agencias especializadas para atender toda esa problemática, esa dimensión humana de los millones de venezolanos que se encuentran fuera del país, producto de la emergencia humanitaria que estamos viviendo. Ahora, tengo que preguntarle, diputado, porque, entre otras cosas, recordaba el comisionado especial para Asuntos Exteriores, Julio Borges, quien está en el exilio, le recordaba a Rusia, antes de que se aprobaran las sanciones, a propósito del viaje del canciller Lavrov a nuestro país, que todos los acuerdos firmados con el régimen de Maduro que no cuenten con la aprobación de la Asamblea Nacional, bueno, están al margen de la ley y la República en el futuro no tendrá responsabilidad para cancelarlo. Yo le pediría un comentario de su parte acerca de este tema porque decía el secretario de Estado norteamericano ayer que, bueno, con estas medidas cortan lo que él denominaba la línea vital que sostiene ahora mismo a Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Sí, no, los rusos tienen que darse cuenta que hacer negocio con un régimen usurpador aislado como el de Maduro no le va a rentar absolutamente nada en el futuro próximo. Si ellos quieren hacer negocio en Venezuela, es en democracia que lo pueden hacer. Y respetando la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo soberano que existe en Venezuela y que está reconocido por más de 60 países. Así pues de que yo pienso que los rusos tienen que darse cuenta que esas medidas duras contra Rosneft, y ese es un mensaje para el resto de empresas de otras partes del mundo que hacen negocio con el régimen de Maduro, por ejemplo, sí tiene que haber una coordinación de sanciones entre la Unión Europea, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, el Grupo TIAR, en la Gran Bretaña, porque hay países como por ejemplo Turquía, que siguen haciendo negocios con Maduro a pesar de que Turquía forma parte de la OTAN y está en la Unión Europea. Entonces, ahí tiene que haber una coordinación de esfuerzos para que de esa manera las sanciones tengan efectividad, que apenas, mira, y es importante señalarlo, las sanciones apenas han tocado a 52 altos funcionarios del régimen y a más de 70 empresas vinculadas con el régimen. No son sanciones contra el pueblo venezolano. Y eso es importante señalarlo porque esta gente ya tiene 20 años en el poder y las sanciones apenas comenzaron a aplicarse desde a mitad del año pasado. Y nosotros vivimos aquí una hiperinflación que no se ha parado desde hace ya 6 años. De manera tal de que toda esta situación de la falta de combustible, de la falta de medicina, del encarecimiento de la vida, por el costo de la vida en la adquisición de alimentos, no es producto de las sanciones, es producto precisamente de las malas políticas, de la corrupción, de los negocios que hace este régimen, de estar mandándole lo que es nuestro, por ejemplo, a Cuba y a otros países simplemente para sostenerse en el poder. Y eso hoy día la comunidad internacional lo está sancionando. Si me permite, diputado, tenemos el sonido, la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A él le preguntaban ayer en un momento determinado acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos a reponerlo. Está en inglés, vamos a tratar de traducirlo para los oyentes. A él un periodista le pregunta acerca de Juan Guaidó, si cree que es la persona llamada a promover un cambio, a sacar a Maduro. Él responde que, palabras más, palabras menos, es la persona que el país prefiere y bueno, por eso él va con él y vamos a ver qué pasa. Habla de las sanciones. Escuchamos al presidente Donald Trump y yo quisiera su comentario. Guaidó is leaving the car. Venezuela, sir, do you think Guaidó is still the guy to get Maduro out of office? Well, he's the person that the country right now prefers. Él es la persona que el país prefiere. We'll see what happens. We put additional sanctions on, very strong sanctions this morning on Venezuela. Hoy aprobamos sanciones muy duras sobre Venezuela. Vamos a ver qué pasa. Sí, dice, estamos siguiendo y observando a Venezuela muy de cerca. Diputado, quisiera su comentario. Bueno, mira que las sanciones las están midiendo, están llegando a ese, es decir, no están cediendo en absoluto y va a haber, lo que quieren ver es la reacción en el sentido
de lo que el régimen de Maduro tiene que entender, que ya está aislado, que aquí en Venezuela se sostiene simplemente por la represión, la persecución y por estar comprando gente por bolsas de comida, eso es todo, pero no tiene, aquí hay una elección libre y la pierde, así de simple. De manera puede que están monitoreando y ese es un mensaje que le están dando al resto de empresas que hacen negocio con el régimen de Maduro. Ese es un mensaje que está direccionado y que es producto precisamente de toda esta gira, de toda esta visita de trabajo, de estas giras de trabajo que hizo el presidente Guaidó recientemente, y ya vimos nosotros cómo fue recibido en el Congreso de los Estados Unidos, que fue un respaldo no solamente del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo y de todo el poder del Estado. Allá eso es muy importante, la presencia unitaria del Estado americano apoyando al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional. Ahora, decía Elliot Abrams que esto es el inicio de una campaña o la continuación de una campaña de presión para traer la democracia de vuelta a Venezuela. Le preguntaban sobre empresas como Repsol de España, Reliance de India o la propia Chevron de los Estados Unidos. Él no quiso ahondar. Yo le pedí un comentario de su parte acerca de este tema, diputado. Bueno, mira, es que yo creo que allí esas empresas tienen que saber que las sanciones, bueno, son empresas que manejan miles de millones de dólares y que tienen negocios en el mercado norteamericano. Ellos saben muy bien en lo que se están metiendo. Están negociando con un régimen que está haciendo, que está aislado de la comunidad internacional, que la comunidad internacional está presionando para que aquí en Venezuela recuperemos nuestra libertad, nuestra democracia. Y no se está hablando de acciones armadas. Se está hablando de medidas que son diplomáticas, que están contempladas desde hace muchos años en el derecho internacional público. El discurso que quiere utilizar aquí el régimen es que esto afecta al pueblo venezolano, que esta es una agresión contra el pueblo venezolano, entonces sacan una serie de milicianos el fin de semana, ahora dice que lo van a utilizar a cualquier hora del día sin aviso y sin protesto, como dicen los abogados, de manera pues de que la reacción del régimen es simplemente tratar de extrapolar hacia el pueblo venezolano una agresión supuesta del imperialismo contra la revolución bolivariana. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que coordinar todas esas acciones internacionales con la movilización que ya ha venido anunciando el presidente Guaidó, que tenemos que realizar en diferentes sectores de Venezuela, para que de esa manera el pueblo vaya interiorizando completamente el sentido y el propósito de todas estas acciones internacionales que no buscan otra cosa que aliviarle al pueblo venezolano el sufrimiento que está teniendo en este momento. Mientras Maduro siga en el poder, aquí no vamos a tener nosotros ni política de salud que funcione, ni política de energía eléctrica que funcione, ni política social que funcione, ni mucho menos vamos a tener una política económica ni financiera que abarate el costo de la vida de los venezolanos. Mientras Maduro siga en el poder, vamos a seguir teniendo lo que tenemos hoy día. Ahora, ¿cuándo comenzaría esta nueva jornada de movilizaciones, diputado? A propósito de la luz eléctrica, llevamos varios días en medio de un apagón, serias fallas, incluso en su estado, en Mérida. Algunos ciudadanos a través de redes sociales advertían que desde ayer a las 11 de la mañana no tienen luz. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, que yo creo que eso es importante, que la gente tiene que empoderarse de esta lucha, porque aquí los derechos sociales se exigen en la calle. Los derechos sociales no se exigen en un escritorio. La exigibilidad de los derechos, del cumplimiento de esos derechos humanos, los está haciendo el pueblo en la calle. No puede ser que en Mérida se pasen 9 días para poner gasolina, que de paso no hay gasolina, no hay luz y no hay gas. O sea, ¿cómo se puede vivir así? O en Maracaibo, o aquí mismo en Caracas ya está sucediendo. O sea, el pueblo tiene que exigir sus derechos en la calle. Esto no es un problema como lo quiere hacer el régimen, que cuanta protesta hay le caen a plomo y les mandan la FAES y todos los servicios de represión que ellos tienen, porque supuestamente es el imperialismo el que está aquí. No, esto no es un problema de imperialismo. Esto es simplemente que los derechos humanos se exigen en la calle, y eso es lo que está haciendo el pueblo, y eso hay que hacerlo, y hay que articularlo, y tienen que profundizarse esas acciones, porque de lo que se trata es de la sobrevivencia de todos nosotros los venezolanos. Mientras sigue este régimen, nosotros nos vamos a morir porque simplemente no va a haber ni para comprarnos una Tamel, pues.
Así es la realidad. Pero no me ha respondido usted, diputado. ¿Hay fecha o todavía no han coordinado las acciones que van a poner en marcha? Digo, en el territorio nacional. No tengo la fecha en mis manos porque precisamente el presidente lo anunció y para eso son las reuniones y los planes de trabajo, el Frente Amplio, todas esas cosas que ya se están organizando y pronto él mismo lo irá anunciando todas esas acciones de calle que se van a hacer. Diputado, sobre el apoyo a la comunidad internacional de la Unión Europea, ayer distintos partidos políticos de la oposición en España presentaron la solicitud o pidieron la dimisión del ministro José Luis Ábalos en el Congreso. Esto no tuvo la mayoría. Sin embargo, el caso por la visita de Delcy Rodríguez, funcionaria sancionada en la Unión Europea, llegó a los tribunales y un juez ha ordenado guardar las cintas del encuentro entre Rodríguez y Ábalos en el aeropuerto de Barajas. Además, este magistrado ve indicios de delito. Yo le pediría un comentario al respecto y sobre la posición del gobierno español en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, mira, lo que hizo Ábalos le ha traído problemas al presidente Sánchez. Y la misma presión que ha tenido Podemos en el gobierno le ha traído problemas. Nadie lo puede ocultar. Y obviamente el propio presidente Sánchez también ha reconocido a Guaidó como presidente de la República y presidente de la Asamblea Nacional. Allí hay una contradicción interna dentro del régimen. Y lógicamente eso tiene que darse porque si hay sanciones, y una de las cosas que no pueden estar llegando a países de la Unión Europea, Delcy Rodríguez, ni las personas que están siendo sancionadas por la Unión Europea, eso se tiene que cumplir. Y ese es uno de los puntos en la próxima reunión del TIAR, que debe haber dentro de un mes, es ver si efectivamente, por ejemplo, en el caso del TIAR, las medidas que se tomaron en diciembre se están ejecutando, para que no sucedan cosas como, por ejemplo, según los medios ha pasado en el caso concreto de la Unión Europea con la presencia de Delcy Eloína allá en España. O sea, tiene que haber un seguimiento para ver si las medidas se están cumpliendo. Y el juez está pidiendo esas pruebas o que salgan los videos, lo que tienen que han querido ocultar, y eso es bueno que salga a luz pública, porque en el caso de España la opinión pública la respeta. Eso no es como aquí en Venezuela. Allá sí respetan la opinión pública. Así puede que a mí me parece es correcto, porque si hay sanciones tomadas por el Parlamento Europeo, sanciones tomadas por la Unión Europea, o sea, decisiones que tomó, resoluciones que tomó el Parlamento Europeo y las sanciones que ha decidido la Unión Europea, eso se tienen que ejecutar y se tienen que aplicar, no se pueden estar evadiendo. Finalmente, diputado, ¿se conoce la situación del tío del presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó? Mira, lo que dijo ayer el presidente, que no han podido hablar con él, ni su familia, ni su señora esposa. Eso es una persecución que le están haciendo precisamente a Guaidó, al presidente Guaidó, por vía indirecta, presionando cobardemente a sus familiares, en este caso a su tío, que nada tenía que ver con política, no está metido en política, simplemente porque es el tío del presidente Guaidó. Eso es una violación flagrante de los derechos humanos y es un caso más de las contradicciones. Cuando pusieron a Venezuela ahí en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado, ¿qué ha ocurrido después de eso? Siguen las violaciones de derechos humanos, siguen todas estas arrestos o prisiones, estos abusos pues que está haciendo el régimen de Maduro. O sea, siguen violando los derechos humanos. O sea, todo esto es mentira por parte del régimen. Ellos no cumplen absolutamente ninguna decisión que vaya en favor del pueblo, ni mucho menos los derechos humanos. Por eso tiene que haber decisiones contundentes a nivel internacional, porque estamos enfrentando una organización criminal en el poder. Diputado William Ávila, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática por Mérida, quien tomó la palabra ayer en la Asamblea Nacional cuando se discutía este acuerdo para respaldar las sanciones, las medidas de la comunidad internacional con el objetivo de promover una transición a la democracia en nuestro país. Hasta ahora vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Casa del Jabón fabrica para tu hogar, empresa o condominio insecticidas para todo tipo de insectos rastreros y voladores, también para roedores. Además, desinfectantes en variados aromas, jabón líquido, en pasta y en polvo, lavaplatos, cloro, cera, querosén. También expende jabones de tocador, papel higiénico, cremas dentales, desodorantes, bombillos, toallas sanitarias, cepillos dentales y mucho más. Ah, y los huevos no tienen competencia en precio y calidad. La Casa del Jabón te espera en la Avenida Universidad de Monroy Atracabordo, La Candelaria. La Casa del Jabón tiene la solución. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y ahora sí tenemos al embajador Milos Alcalay, quien fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, un gusto conversar con usted. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. El gusto es mío. Encantado de estar contigo. Pues mucho interés, embajador, de conocer su opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Iniciaría con las sanciones aprobadas por el gobierno norteamericano, el Departamento del Tesoro contra la rusa Rosneft Trading S.A. y su presidente por negociar la venta y transporte de crudo venezolano, tratando de burlar prohibiciones aprobadas por los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, esto es parte de lo que ya se ha anunciado. No debería sorprender al régimen este tipo de manifestaciones, porque no solamente el presidente Trump, sino los voceros de los Estados Unidos han señalado que en la medida en que no se cumplan los acuerdos internacionales en pro de la democratización de la libertad de Venezuela, se iría escalonando más y más medidas, sanciones y acciones para aislar al régimen. Esto, por supuesto, es un paso sumamente importante porque en su visita a Venezuela, Sergei Lavrov quiso darle como una especie de cheque en blanco, como una especie de acción de respaldo de Rusia a Venezuela. No se entrevistó con ninguno de los dirigentes de oposición, no se entrevistó ni siquiera con los miembros de esa ficticia Asamblea Nacional generada el 5 de enero mediante la represión de la Guardia Nacional Bolivariana. No, lo único que hizo fue una posición totalmente incondicional, y los Estados Unidos entonces lo que hacen es dar un paso adicional en esa especie de situación. Llama la atención que en la respuesta del canciller Sergei Lavrov a las sanciones identifica a Venezuela con dos países terribles. Dice, Rusia no va a ceder frente a presiones en Venezuela, en Siria y en Irán. Imagínate tú en qué club de socios estamos nosotros. Ahora, tengo que preguntarle, embajador, acerca del alcance, el impacto que van a tener estas medidas. Citábamos al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en su cuenta en Twitter. Él concretamente decía: sancionamos a la empresa petrolera rusa Rosneft Trading S.A., cortando la principal línea de vida de Maduro para evadir nuestras sanciones al sector petrolero venezolano. Hemos leído toda clase de análisis. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo señalaría, uno, es parte de las sanciones anunciadas. En segundo lugar, es una defensa también a que en Venezuela no vaya a llevarse una especie de privatización salvaje,
porque en la medida en que el gobierno va cediendo ante el chantaje de los intereses económicos imperialistas de Rusia o los intereses de otras potencias solo por el hecho de tratar de tener liquidez, va arruinando más aún la industria principal de Venezuela, que es el petróleo. Entonces, el dejarle a Rosneft, una empresa petrolera rusa, a llevar todo lo que es la comercialización, el transporte y el mercadeo del petróleo venezolano, entregándoselo a una empresa que no tiene ningún escrúpulo, ni es una visión ideológica, sino pura y simplemente ese interés de expandir la presencia comercial de Rusia. Es paradójicamente una defensa a que no se dilapide uno de los elementos fundamentales de Venezuela, que es su petróleo. Bueno, la pregunta que yo le haría, embajador, acerca del apoyo que mantiene al régimen de Nicolás Maduro y, bueno, con el cual asume esta posición de impedir cualquier transición a la democracia. Me refiero concretamente a los gobiernos de Rusia o incluso el de Cuba, cuyo embajador forma parte del gabinete de Nicolás Maduro. ¿Cree usted que estas medidas van a provocar un cambio en esa posición? Comentábamos con los amigos oyentes la reacción del gobierno cubano, bueno, efectivamente rechazando las sanciones como es natural, porque ellos se benefician del petróleo y la gasolina venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo señalaría que efectivamente Cuba tiene el interés de seguir usufructuando las ventajas de tener una colonia como tan rica, era rica como la venezolana, a la que estas acciones de ayuda lo que hicieron es empobrecerla más y más, y todavía hay mucha tela que cortar, mucho petróleo que consumir en Cuba. Pero además de eso, a pesar del respaldo ruso, chino y de Turquía, de Siria, del Irán, es un régimen que está a punto de colapso. Inclusive, aliados por las torpezas que ha ido asumiendo el régimen, los aliados del régimen se van distanciando. Esta última medida en contra de Portugal, un país socialista que había sido bastante cauteloso en sus posiciones, entre otras cosas por tener una comunidad portuguesa muy importante en Venezuela, y mantenía un perfil muy bajo en las sanciones y en las acciones contra Venezuela. Resulta que con esta medida absurda, es decir, por transportar a Guaidó cierran la línea aérea durante varios meses. Pero resulta que dicen que Guaidó entró ilegalmente, pero no lo tocaron a Guaidó, que es el que utilizó, según el régimen, documentos falsos. Es así como decirle, bueno, yo le pego al transporte aéreo portugués inventando cualquier tipo de cuestiones. Entonces, tienes hoy un enemigo adicional, o las posiciones que han asumido algunos gobiernos cercanos, como es el de Alberto Fernández o el mismo gobierno mexicano de AMLO. Argentina y México siguen apoyándolo, pero en la búsqueda de una solución. Ya no es la incondicionalidad que era la que se imprimía durante la época de oro del ALBA, sino que hay una distancia precisamente por las torpezas que ha ido asumiendo dentro de Venezuela y fuera de Venezuela el régimen. Es curioso, embajador, pues usted menciona varios temas que salieron a relucir durante la rueda de prensa de Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, y sobre, concretamente, Juan Guaidó. Él decía, el régimen está midiendo qué hacer con relación a Guaidó porque la reacción internacional podría ser grande. Tenemos discusiones con funcionarios del régimen a través de otros gobiernos y tengo la impresión que ellos están tratando de resolver qué hacer. ¿Qué opina usted con relación a este tema, embajador? Absolutamente claro, y yo creo que esa acción que trataron de hacer en el aeropuerto a través de los colectivos manipulados por funcionarios oficiales de seguridad del aeropuerto es algo en el que quisieron mostrar una fuerza ante la galería. No se atrevieron a ponerlo preso porque hubiera generado una explosión internacional de tener a un dirigente político que es reconocido por 60 países en el mundo como presidente interino. No se atrevieron a expulsarlo o a impedir que ingresara, como hicieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en otros casos, sino que sencillamente tuvieron que optar por la tercera vía, que es permitirlo. Pero
tratando de darle respuesta a los sectores más radicales del chavismo. Hicieron una especie de mise-en-scène, una especie de visión de qué duros son, pero en el fondo lo que han hecho es una debilidad. Ahora, hay sectores que quieren utilizar el mecanismo del látigo, de la presión, que es lo más generalizado en este régimen, pues sí lo hay, pero si hay sensatez de parte de algunos de los asesores del régimen, y muchos lo han señalado, no van a tomar esa medida. Lo hacen colateralmente con el tío de Guaidó, con la oficina de Guaidó, con los familiares de Guaidó, pero hasta ahora felizmente no se han atrevido, y este sería el comienzo del fin del régimen. Embajador, sobre los aliados del régimen de Maduro, en el caso concreto de España, aunque el Congreso ayer en el Congreso no hubo mayoría para que pues prosperara la solicitud de dimisión contra el ministro Ábalos, el caso ya se encuentra en tribunales, y comentábamos con los oyentes, los internautas, que un juez ordenó guardar las cintas del encuentro entre Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea, y José Luis Ábalos, el ministro de Pedro Sánchez. Además, el magistrado ve indicios de delito. Yo le pedí un comentario porque da la impresión que al final del día se van a conocer los detalles de este encuentro nocturno en el aeropuerto de Barajas. Lo escuchamos. Sí, efectivamente es un poco algo que había hecho en el pasado permanentemente la vicepresidenta, que es entrar por la ventana, en donde ciertamente habían expresado que no es persona grata en esas reuniones. Es repetir la misma escena de Mercosur, la vergonzosa escena de Mercosur, cuando los países miembros le dijeron que Venezuela estaba suspendida y que ella no formaba parte, y a pesar de ello entró al estilo Barajas, al estilo Madrid, sin darse cuenta de que en vez de buscar el arte de las relaciones internacionales, porque tiene un gobierno con un aliado nada más, nada menos que el que han venido apoyando económicamente, políticamente, ideológicamente, que es el de Podemos. Entonces, bueno, lo que han hecho es arrinconar a Podemos con esta medida de tratar de entrar como Jalisco, tratar de arrebatar, y independientemente del fallo del gobierno, porque generaría una crisis, una ruptura, muestra que se ha convertido en un tema no internacional, sino un tema interno de España. Las posiciones que han tenido en el Congreso, lo que tú referías hace poco, de parlamentarios de Podemos, del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox, la prensa española, las posiciones que han llevado al Parlamento Europeo, genera no el tema internacional, sino el tema interno de España de rechazo a esta especie de desafío a las reglas aprobadas por la Unión Europea, al impedirle que ella llegue a ningún país de la Unión Europea, y sin embargo llega en esa forma, independientemente, insisto, en que el gobierno no quiere ceder para no tener una ruptura o una crisis interna, ha generado un tema interno que le costará al gobierno del presidente Sánchez. Finalmente, embajador, yo le preguntaría, porque el régimen de Nicolás Maduro está utilizando como estrategia esto de denunciar las sanciones ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué éxito ve usted en una iniciativa de esta naturaleza? Digamos, da la impresión, tratando de justificar la violación de derechos humanos producto de medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos. Quisiera un comentario de su parte al respecto. Y ayer el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela decía: hay que recordar que estas medidas no son permanentes. En el momento que los socios de Nicolás Maduro cambien su posición, que digamos colaboren con el regreso a la democracia en nuestro país, estas sanciones quedarán sin efecto. ¿Qué puede decirnos? Así es. Sobre lo primero, te diría que es de nuevo una política efectista. Uno, Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional, no aceptó los alcances del Tratado de Roma. De manera que demandar a un país que no es miembro de la Corte Penal Internacional es realmente absurdo. Lo que busca es generar de nuevo el escándalo, una visión política que no tiene ninguna posibilidad jurídica. En segundo lugar, aceptado por la fiscal Besuda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, ha mostrado su parcialización con el tema del régimen. Han habido
todo tipo de demandas que se han llevado a La Haya a través de gobiernos de América Latina, a través de especialistas del derecho internacional de Venezuela, a través de familiares que han sido reprimidos. Es decir, hay una larga lista que ha llevado adelante las denuncias de violaciones de lesa humanidad contra el régimen, y la fiscal, que tiene muy buenas relaciones, por cierto, con Haifa el-Aizami, que debería inhibirse frente a esa relación tan particular, hermana de Tarek el-Aizami, que es la que representa al régimen ante el Tribunal Penal Internacional, ante la Corte Penal Internacional, inmediatamente admite una demanda que no tiene sentido ni posibilidad de llevar adelante. Entre otras cosas, frente a los Estados Unidos debería inhibirse la fiscal, porque hace muchos años, precisamente por su papel de violación de derechos humanos en su país, el gobierno de los Estados Unidos sancionó a la fiscal en aquel momento, y sigue sancionada de parte de los Estados Unidos. Entonces, un fiscal, lo que frente a una situación en donde, por supuesto, ella tiene una animadversión frente a los Estados Unidos, lo lógico es que debería inhibirse. Es decir, por una serie de argumentos, esa demanda no tiene ningún sentido, además el fondo mismo, ¿no? Es decir, la crisis, el colapso económico, político, social y ético de Venezuela, sí se ha agravado en los últimos años por la torpeza de no entender, y ahí viene la segunda parte de tu pregunta, no entender que hay momentos en la historia de la política latinoamericana y mundial que los dirigentes tienen que entender que terminó su tiempo. Eso lo entendió Dilma Rousseff, eso lo entendió Lula cuando aceptó ir a la cárcel, eso lo entendió Kirchner, que tenía que irse y ahora regresó como vicepresidenta, bueno, por una serie de circunstancias adicionales. Eso lo entendió Rafael Correa, que tenía que irse. Eso lo entendió inclusive Ortega en su primer gobierno cuando dejó el poder. Pero eso no pareciera entenderlo el régimen, que ya ha llegado al final. Y una vez, si quiere tanto al pueblo venezolano, si quiere realmente que esos 5 millones de venezolanos regresen, si quiere una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, lo que tendría que decir es, bueno, yo he fracasado, vamos a un proceso abierto por la democracia, por los alcances de la Constitución, y ahí le haría un gran favor al pueblo venezolano, y posiblemente de salir en un momento podrían regresar. Lo que están haciendo es entrando en un callejón sin salida, en donde si la crisis continúa, va a ser el fin de toda posibilidad de regreso. Embajador Milos Alcalá, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, ante Brasil, conoce perfectamente la situación en nuestro país, ofreciendo su análisis, su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, que pasa por estas sanciones aprobadas por el Departamento del Tesoro contra la rusa Rosneft Trading S.A. y su presidente por tratar de burlar las prohibiciones que aprobó el gobierno norteamericano contra el régimen de Maduro. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hablando acerca del alcance de estas sanciones aprobadas por el Departamento del Tesoro norteamericano. Saludamos vía telefónica al experto petrolero, quien estuvo en la junta directiva de PDVSA, José Toro Hardy. Como siempre, un gusto conversar con nuestro invitado. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gusto de conversar nuevamente contigo y con tu público. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca del alcance de estas medidas. Leía nota de Bloomberg donde, citando a el experto petrolero venezolano Francisco Monaldi, advertía que estas sanciones van a tener un impacto sobre el comercio, un impacto vital sobre el comercio del petróleo venezolano. ¿Qué puede decirnos? Sí, ciertamente. Hoy en día hay otros compradores de petróleo que se han abstenido de comprar, tomar en cargamentos en Venezuela, bueno, por temor a las sanciones. Eso ha hecho que Rosneft haya venido ocupando progresivamente más posesiones, al extremo de que hoy en día es el primer comprador de petróleo venezolano. Según cifras no oficiales, porque no hay la transparencia como para obtenerla oficialmente de PDVSA, Rosneft puede estar comprando alrededor del 55 al 60% del petróleo de Venezuela. Las sanciones que se aplican son de carácter secundario. Eso quiere decir que afectan a Rosneft, a quien le bloquean, por ejemplo, el acceso al sistema financiero americano, que no puede operar en Estados Unidos, etcétera, pero también afectan a quienes negocien con Rosneft. Por eso es que son secundarias. Eso hace que muchas empresas tengan probablemente temores de realizar negociaciones con Rosneft. Pero entendamos una cosa, no es Rosneft la que fue sancionada, es Rosneft Trading, es la filial que se encarga de las compras y de la operación de petróleo, no solo venezolano. Rosneft Trading también está exportando petróleo hacia los Estados Unidos y esas operaciones podrían verse entorpecidas. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, bueno, varias inquietudes, pero inicialmente veía, digamos, los análisis en redes sociales en la línea de lo que dijo hace algunos días Elliot Abrams, quien advertía que Rusia, sabría en los próximos días lo costoso que sería el apoyo a Nicolás Maduro. Y ciertamente ayer, inmediatamente después anunciadas las sanciones, las acciones de Rosneft cayeron hasta 3%, algunos calculaban pérdidas de $3.000 millones. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Sí, ciertamente hay una caída muy fuerte de las acciones de Rosneft en el día de ayer. Yo no estoy seguro de que sean íntegramente atribuibles a las sanciones que se aplicaron en el caso de Venezuela. Es que también ayer hubo una decisión de un tribunal de La Haya donde condena a Rosneft a pagarle $50.000 millones a los antiguos accionistas de Yukon, que fue una empresa que era dirigida por un adversario del señor Putin y que fue prácticamente desmantelada por el gobierno ruso. Sus activos pasaron a manos de Rosneft, que es una empresa ya del gobierno ruso propiamente dicho. Un tribunal de La Haya condenó ayer a Rosneft a pagar $50.000 millones a los antiguos accionistas de esa empresa Yukon. Eso, sumado a lo de las sanciones para el caso de Venezuela, puede haber sido la causa de la caída de la bolsa estrepitosa, como fue ayer en el caso de Rosneft. Aquí sancionado, por cierto, no solamente Rosneft Trading, fue sancionado también su presidente, pero su presidente ocupa posiciones directivas en la casa matriz en Rosneft, lo cual pudiera también llegar a afectar en consecuencia a Rosneft, la casa matriz, de manera indirecta. Y por supuesto, esto es una suerte de mensaje, como diciendo, bueno, si no tomo medidas, las sanciones a las demás, a la casa matriz también pueden llegar.
Ahora, ayer el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó decía, reaccionando a estas sanciones acordadas previamente con el Departamento del Tesoro norteamericano, con el gobierno del presidente Donald Trump, que, los socios de Maduro tienen que saber que mantener el apoyo va a tener un costo, y a Elliot ahora le preguntaban justamente acerca del resto de empresas petroleras que tienen, operaciones en el país, incluyendo Repsol de España, Reliance de India o incluso la propia Chevron de los Estados Unidos. ¿Qué opina usted? ¿Qué podría ocurrir en el futuro con estas corporaciones? Lo escuchamos. Tal cual, le están diciendo a esas corporaciones, mírense en ese espejo. Y yo no sé cuántas de ellas valorarán sus relaciones con Venezuela que sus demás negocios en otra parte del mundo, y particularmente en los Estados Unidos, porque esto también, al ser funciones secundarias, afecta, como antes dije, directamente a quien negocie con ellos, y pueden llegar a transformarse en un obstáculo bastante grande. En el caso de Rosneft, en el caso específico de Rusia, Rusia siempre se ha mostrado como bastante desafiante, y Rusia podría Rosneft quizás podría empezar a tratar de mantener su posición en la compra de petróleo venezolano, vendiéndola a través de otros traders que vienen siendo utilizados para comprarle petróleo a Irán, que ya están sancionados, por supuesto, también. Entonces quizás pudieran ellos hacer un intento de recurrir a esto. Lo cierto es que para Venezuela es muy fuerte, porque eso está obligando también a Venezuela a vender su petróleo con grandes descuentos. Se habla de hasta $10 por barril. Se le hace verdaderamente complejo a la estabilidad financiera del gobierno, del régimen, este tipo de sanciones, sobre todo que no es el último escalón, es nada más que uno de los escalones, y se anuncian nuevos escalones en esa ascenso progresivo de una escalada de sanciones. Efectivamente, la posición del gobierno ruso, absolutamente desafiante, la expresaba el canciller Lavrov. Él decía que estas sanciones no afectarán la relación de su país con el Estado venezolano ni con Siria o Irán. Evidentemente, esto forma parte de la propaganda, pero en la práctica, ¿cree usted, y se lo pregunto como experto petrolero, que el sacrificio vale la pena? Es decir, mantener el apoyo para impedir una transición a la democracia simplemente por, es decir, defender su posición contra los Estados Unidos o frente a Estados Unidos. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que ellos sacarán su cuenta. En la actualidad, Rosneft está exportando alrededor de 400.000 barriles de petróleo hacia los Estados Unidos. Prácticamente lo que en una época exportaba a Venezuela se ha ido reemplazando en los últimos meses al menos ha sido reemplazado por Rusia. Particularmente crudos residuales de mala calidad están siendo exportados por Rusia, Rosneft específicamente, hacia las refinerías en los Estados Unidos. Ahora, estas sanciones, que por cierto no entran en vigencia sino dentro de 90 días, pues frenarían la posibilidad de Rosneft de seguirle exportando petróleo hacia los Estados Unidos. Ellos sacarán su cuenta. Al fin y al cabo, yo creo que los intereses geopolíticos hoy no se rigen tanto por temas ideológicos, sino por temas económicos. Y yo no creo que ellos, por razones ideológicas, estén dándole un apoyo muy particular al régimen venezolano. Ellos ya no son un país comunista. Ellos lo que los impulsa son intereses económicos, y si los intereses económicos se ven afectados, probablemente sacarán sus cuentas y ven que nos conviene más o que nos conviene menos. A propósito de los intereses económicos, ¿qué puede ocurrir con Citgo? ¿Estas sanciones tienen algún impacto o no sobre los contenciosos que están en marcha en contra de la corporación? ¿Qué opina usted? Bueno, recordemos que 29,9% de las acciones de Citgo fueron dadas en garantía a Rosneft, precisamente, como a raíz de un préstamo de $1.500 millones que le otorgó Rosneft a Venezuela. Al régimen venezolano, a la república, digamos. Aparentemente eso no se hizo con autorización de la Asamblea Nacional. Se trataba de un contrato de interés nacional, obviamente, al dar en garantía un porcentaje tan alto de las acciones de Citgo,
y eso es lo que se está apelando ante los tribunales americanos. Esto viene a enrarecer más el ambiente de la situación de Rosneft con los Estados Unidos. Y bueno, y no sabemos hasta dónde terminan estas sanciones. El gobierno de los Estados Unidos evidentemente está manifestando una clara intención de seguir arrinconando progresivamente al régimen venezolano. Al mismo tiempo, una especie de mensaje que le está diciendo a otras empresas, pudiera ser a Repsol española, mírense en ese espejo si ustedes siguen haciendo este tipo de negociaciones allí. Ahora, le preguntaría sobre el caso de Chevron, la norteamericana. Ayer, la página de Standard & Poor's, Platts, se preguntaba si podrían las sanciones contra Rosneft Trading S.A. ser una señal del fin de las operaciones de Chevron en Venezuela. ¿Qué opina usted? Chevron hasta el momento cuenta con una licencia que le permite operar, creo que hasta mayo, en Venezuela. Vencida esa licencia, pues tendrá que ver si esa licencia puede ser prorrogada o no puede ser prorrogada. Pero yo lo que veo aquí es que hay un interés muy definido. Yo creo que en el fondo tenemos que considerar qué está pasando con la política en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen elecciones el 4 de noviembre, elecciones presidenciales. Las elecciones en los Estados Unidos son indirectas, no vota directamente la población vota por colegios electorales. Y quien obtiene mayor número de votos para los colegios electorales en cada estado, se lleva la totalidad de los votos de ese estado. Ahora, el estado que más votos aporta en los Estados Unidos a los colegios electorales para la elección de presidente es California. California siempre es demócrata y aporta 55 votos a los colegios electorales. El segundo estado que más aporta es Texas, y Texas siempre es republicano. Pero el tercer estado que más votos aporta es Florida, que aporta 29 votos. Y en Florida el caso es que a veces son demócratas y a veces son republicanos, de acuerdo con el candidato, las posiciones del candidato presidencial. Para ganar el voto en Florida hay que ganar el voto latino. Y el voto latino pasa por buscar una solución al problema de Venezuela. Por eso vemos tanto interés bipartidista, tanto republicanos como demócratas tienen interés en presionar para que haya una salida, una solución al problema de Venezuela. Quizás esto es parte de lo que hay subyacente detrás de todas estas medidas. Además, por supuesto, de que ellos consideran que lo que ocurre en Venezuela está desestabilizando toda la región, que es probablemente el problema más importante, que todas las otras consideraciones, los principistas y otras económicas que están actuando. Pero sí pareciera que hay como una especie de fecha que va a presionar a que cada vez se tomen más sanciones, que es ese 4 de noviembre. Y en esas sanciones y en esas medidas que se pueden adoptar, siempre va a haber apoyo bipartidista, tanto de demócratas como republicanos. José Toro Hardy, 1.000.000 de gracias por atendernos, como siempre, experto petrolero. Estuvo en la Junta Directiva de PDVSA ofreciendo análisis, opinión acerca del impacto de las sanciones contra Rosneft Trading S.A. En el caso concreto de Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.